Vamos a la palabra esta tarde. Esta tarde el mensaje se llama Los sordos oyen. Los sordos oyen. Los mudos hablan. Los ciegos ven. Los enfermos son sanados. Los que estaban padeciendo diferentes circunstancias, Dios los libera, los sana, restaura. Él tiene ese poder para hacerlo. Pero hoy de manera especial queremos hablar de este aspecto de la dificultad para escuchar y para hablar. Los sordos oyen. Vamos a ir a Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Marcos 7, 31 al 37. Voy a darle lectura. Dice: volviendo a salir Jesús y sus discípulos de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿A quién le llevaron? A un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, Jesús metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó a los que lo habían llevado y los que estaban ahí presentes que no dijesen a nadie lo que acababan de ver, pero cuanto más les mandaba esto, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaba la gente diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Cuántos saben que sí? Él tiene ese poder. Dio testimonio. Esto que estamos leyendo fue real, es un hecho histórico, concreto, que sucedió, que Jesús presente físicamente realizó este milagro, y lo realizó con gente que no era de su pueblo. Así como hoy en este pasaje, hace 8 días veíamos que Jesús y sus discípulos salieron de Israel, salieron de las fronteras de su país y fueron a otras tierras, a la tierra de Fenicia, lo que hoy son las ciudades, bueno, en ese tiempo eran las ciudades de Tiro y Sidón. Hoy esa región se llama Líbano, en el Medio Oriente. Son ciudades que existieron, que están a los márgenes del mar Mediterráneo, y que era pura gente de origen griego, romano, fenicio, todos ellos extranjeros, que no conocían al Dios verdadero, que no tenían ninguna relación con el pueblo de Dios. A esa región fue Jesús. ¿Por qué fue allá? Porque era necesario que los que no pertenecían al pueblo de Dios escucharan el mensaje también, pudieran ver señales y pudieran recibir la visitación poderosa de Dios. Así estaba anunciado que sería, y Jesús fue y lo realizó. Así que estamos hablando de una visita con gente pues extraña, extranjera, y hasta cierto punto incrédula en Dios, porque ellos tenían otro tipo de dioses, y a Jesús haciendo un milagro poderoso como este. ¿Cuál no sería la sorpresa de esta gente poder ver que aquel sordo y mudo podía oír y hablar bien? Así que el pasaje que estamos estudiando tiene una gran importancia en la Biblia. Sí, en la Escritura, toda la Biblia, se le da mucha importancia a la enfermedad que tiene que ver con la sordera, en lo natural y en lo espiritual, ¿verdad? Obviamente que una persona que nace con mal de su sentido auditivo, que nace con sordera, no aprende a hablar. Si aprendemos a hablar porque oímos a los demás hacerlo, y entonces nuestras cuerdas vocales se van desarrollando y aprendemos a hablar. Pero la persona que no oye, pues queda imposibilitada también de poder hablar. Aquí este sordomudo pareciera ser que no era sordo de nacimiento, porque dice la Escritura que era sordo y tartamudo, es decir, que algunas palabras podía expresarlas. No se expresaba bien, pero podía expresarlo. Quiere decir que hubo alguna enfermedad, algún problema que fue progresivamente
anulando su capacidad de oír hasta que quedó completamente sordo. Y entonces, pues ya no pudo escuchar, quedó aislado de su medio y de su realidad, de las personas que le rodeaban, y comenzó a tener dificultad para expresarse. Seguramente él no había oído de Jesús, él no había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo, porque mucha gente sí ya lo había escuchado, aunque no era gente que viviera en Israel, ya hasta esos lugares se había llegado la fama de Jesús. ¿De cuál fama? La fama del sanador, de los milagros que estaba haciendo. Así que la gente que llevó a este sordo y tartamudo delante de Jesús, lo llevó porque sabía que Jesús estaba presente y que podía hacer una obra de sanidad. El detalle está, dice aquí la Escritura, que le dijeron cómo hacerlo a Jesús. ¿Sí se fijaron en eso? O sea, le rogaban que lo curara, que lo sanara, pero le dijeron cómo: pon la mano sobre él. Le rogaban: pon la mano sobre él para que sea sano. Y muchas veces podemos tener esa inclinación nosotros, de querer responder en compasión a una necesidad de las personas y hacerlo muy emotivamente y hacerlo reactivamente, y hasta decirle a Dios cómo queremos que lo haga, cómo queremos que sane a la persona. Aquí podemos ver que Jesús no hizo caso a las palabras de ellos, y Jesús lo hizo a su manera. Y es una manera muy sorprendente, porque vemos a Jesús en otros pasajes haciendo milagros, ¿verdad? Simplemente con decirlo, ¿sí? Al viento y al mar le dijo: calla, ¿verdad? Y dice que inmediatamente viene una calma totalmente, ¿sí? Al leproso le dijo: sé sano, y en ese momento fue limpio, ¿verdad? Y así lo vemos. Sí, con su palabra, con el poder y la autoridad de Él, puede sanar, simplemente sin tocarlo. En otros casos sí tocó a las personas, o las personas lo tocaron a Él y fueron sanas, ¿verdad? Pero no habíamos visto ningún caso donde haga una sanidad como la que aquí realizó. Sí, observaron el detalle. Dice que se acercó con esta persona que le llevaron, y aunque le estaban rogando que pusiera la mano sobre él, él agarró al sordomudo y se lo llevó aparte. Lo alejó de las personas que estaban ahí. Se fue a tener un trato personal con él. Esto es importante. Se fue a tener un trato personal con él. Y empezó a comunicarse con este sordo y tartamudo, pues de la manera que podía comunicarse con alguien que no escucha. ¿Cómo es que viene la fe a nuestras vidas? ¿Cómo llega la fe a nuestro ser? Por el oír. Así dice la Escritura. La fe viene por el oír el mensaje del Evangelio y responder por la obra del Espíritu Santo, creyéndolo. Pero un sordo, ¿cómo puede oír el mensaje? ¿Cómo puede generar la fe para ser sano? Claro que Jesús pudo haber hecho de otra manera, simplemente haber hecho una declaración, pero en el trato personal y compasivo con este sordo, quiso que este sordo tuviera claridad, que comprendiera, que entendiera lo que él estaba haciendo con él y de dónde iba a venir su sanidad. ¿Sí? Entonces se lo llevó aparte, y ya una vez que lo tenía aparte, metió sus dedos en sus orejas. Que inmediatamente que hizo esto Jesús, aquel sordo pues se dio cuenta que algo estaba haciendo Jesús, el médico de médicos, ¿verdad? Y enseguida dice, escupió, tomó saliva y la untó en su lengua. Son acciones, son señas, son maneras de que este sordo y tartamudo se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Sí, Jesús no está hablando con él, está haciendo. Muchas personas han interpretado este tipo de sanidad con que entonces así es como se deben hacer algunas sanidades, ¿verdad? Y se trata de duplicar lo que Jesús hizo. Es un error. Es un error decirle a Dios cómo haga su trabajo. Es un error. Yo no le voy a decir cómo traiga la sanidad, cómo cure a alguien, cómo lo perdone o cómo haga una obra de salvación. Yo le voy a rogar que Él lo haga, ¿verdad? Y es Dios quien va a decidir cuándo, cómo y a qué horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitaba Dios?
a través de Jesucristo, tener un trato personal con este varón. Entonces dice que metió los oídos, puso la saliva, y si enseguida levantó los ojos al cielo y gimió. Y este gemido es una actitud de dolor, de compasión, de identificación con este hombre. Decir, yo te comprendo, sé por lo que has pasado, conozco tu condición. ¿Cuál es la condición de un sordomudo? Los sordomudos quedan aislados del mundo, quedan aislados de las personas, ¿sí? Están en una situación, sobre todo si en un principio escuchaban. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de pronto tener o perder algún oído que se te tapa, ¿no? A veces por un viaje, pues que han viajado en avión, de repente se queda uno sordo, ¿verdad? A veces en un autobús o en el auto, simplemente llevas todo cerrado y de repente se te tapan los oídos. ¿Cuál es la sensación? Y queda así como en una caja de resonancia, ¿verdad? Hueco. A veces no oyes, o a veces oyes muy lejos. Cuando una persona pierde totalmente el sentido del oído, pues pierde el equilibrio, entra en ansiedad, entra en angustia. Así vivía este hombre. Por eso Jesús, identificándose con él, gimió a Dios, ¿verdad? Como diciendo, lo que pido por mí, lo pido por él, ¿verdad? Para que a través de mí este varón sea sano. Y dice que entonces dijo la palabra Efata, sé abierto. Entonces, primero, a través de acciones le dio el mensaje, le mostró el amor, la compasión. Y cuando ya este hombre estaba sensibilizado de lo que estaba sucediendo, entonces dijo Efata. ¿Sí? Es decir, que en ese momento, con la declaración, se destaparon totalmente sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Tenía atada la lengua para poder hablar, y si empezó a hablar normalmente. ¿Qué nos dice a nosotros el Señor hoy? Que así trata con nuestras vidas. A cada quien nos va a tratar de manera personal. A cada quien serán diferentes maneras en las que obre en nuestra vida. No podemos uniformarnos, no podemos querer que así como trató con una persona, trate conmigo, o que como lo hizo conmigo, lo haga con otro. Él va a hacerlo de diferentes maneras. Hace 8 días veíamos como aquella mujer, Sirofenicia, ¿sí se acuerdan? Que esta mujer extranjera acudió y le rogó que a su hija, que no estaba presente, la liberara de un espíritu inmundo, ¿verdad? Y Jesús la trató de cierta manera áspera, ¿verdad? Dijo, no está bien que a los perrillos, ¿verdad? Digo, que se le quite el pan a los hijos por dársela a los perrillos. O sea, la comparó con un perrillo y le dijo que ella no era primero, que primero eran los de casa, los judíos. Y esta mujer, en vez de enojarse o de agüitarse, ¿verdad?, y de deprimirse e irse, dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de los hijos. Y Jesús quedó sorprendido con la respuesta, ¿verdad? Tanto la astucia para contestar como la convicción que tenía. Dijo, por esa palabra, ¿verdad?, que confirma cuán grande es tu fe, tu hija ya ha sido liberada, ya ha sido sanada. Y dice en la Escritura que cuando ella regresó a su casa, su hija estaba libre, estaba en calma, reposando en su cama. Pero vemos el trato tan diferente. Mientras que a este hombre lo apata Jesús, lo apapacha, tiene un trato muy íntimo con él, aquella mujer la trató severamente. Y cuando dice la Escritura que cuando le empezó a rogar, ni siquiera le escuchaban. Los discípulos le dijeron, Jesús, esta mujer, ya, atiéndela o dile que se vaya, porque está aquí, grite y grite, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella tenía revelación de quién era Jesús. Y Jesús como que no le escuchaba. Sí vemos dos tratos diferentes. A veces podemos decir, oye Señor, pues si sanaste a Enrique, ¿por qué a mí no? ¿Verdad? Si ya prosperaste a mi hermana, ¿por qué a mí no? ¿Por qué yo tengo problemas económicos? ¿Por qué aquella familia
vive tan bien cuando ni siquiera te conoce, y nosotros que te conocemos estamos padeciendo, ¿verdad? Entonces esas son nuestras reacciones naturales, pero Dios está trabajando y trabaja con cada uno de diferente manera. Hay otros ejemplos en la Escritura. Dice la Escritura en el capítulo 12 del libro de los Hechos, si ustedes lo ven ahí, que ese día, cuando la iglesia está floreciendo, en un mismo día metieron presos a 2 de los grandes discípulos de Jesucristo. Encerraron en la cárcel a Jacobo y encerraron también en la cárcel a Pedro. Jacobo, Herodes fue y lo mató allí en la cárcel, y se lo mató con su propia espada. Y a Pedro, Dios mandó ángel que lo liberara de la cárcel. Era mejor Pedro que Jacobo. En ese momento Jacobo era el líder de la iglesia allí en Jerusalén. ¿Por qué Dios permitió que Jacobo lo matara y a Pedro lo liberó? Si los dos eran discípulos, los dos eran hijos de Dios, los dos eran judíos, los dos eran líderes. ¿Por qué así? A uno sí y a otro no. Dios es soberano. Dios es soberano. Él tiene el poder y la autoridad y actúa con cada uno conforme a su voluntad. Y tenemos que entender que Dios es espíritu. Entonces Dios mismo le dijo a través de los profetas: mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, y mis caminos no son tampoco sus caminos. Mis caminos son más elevados. Es decir, que con estas mentes naturales nunca vamos a entender a Dios. Si lo pudiéramos comprender, ya no sería Dios, ya seríamos dioses nosotros, ¿verdad? Sí, lo captamos. Dios está trabajando, Dios sí nos escucha, y Dios va a responder conforme a su gracia, poder y misericordia, pero de manera personal. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo la mujer sirofenicia: perseverar, confiar y esperar en que Él va a hacer la obra. Amén. En los evangelios, en los 4 evangelios y en el libro de Apocalipsis, se registra que Jesús exclamó varias veces estas palabras, y ya las hemos dicho aquí durante el evangelio de Marcos. Dijo Jesús: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. 14 veces aparece escrita estas palabras, estas frases, 14 veces, y solamente dichas por Jesús. Primero lo dice en los evangelios y luego lo dice en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a las 7 iglesias, que son un símbolo y una figura de la iglesia de Cristo hoy. Así que ¿a quién le está diciendo estas palabras? A nosotros, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Todos tienen oídos? Yo creo que cuando les digo estas palabras dijeron: bueno, pues ¿quién de aquí no tiene oídos? Pero la frase completa es: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que dice a cada circunstancia. Así que, ¿a qué oídos se refería? A los oídos espirituales, a que estuvieran abiertos los oídos espirituales, así como fueron abiertos los oídos naturales de este sordo y tartamudo. Es decir, todos necesitamos esa palabra de autoridad de parte de Jesucristo diciéndonos: Efata, sé abierto, que sea abierto tu oído espiritual, que puedas escuchar la voz de Dios y que puedas ponerla por obra. La necesitamos. ¿Qué significan esas palabras? Es como si Jesús estuviera diciendo: pongan mucha atención a lo que voy a decirles, porque esto no es para todos. 14 veces está diciendo eso: pongan mucha atención, porque esto no es para todos. Para el que sí es, lo va a oír. El que no lo oiga es porque no era para él. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué para unos sí y para otros no?
es voluntad de Dios, ¿verdad? Trata con cada uno. Pero estas palabras se quedan en nuestro corazón cuando Él dice: es necesario que me escuchen, y no solamente que me escuchen, sino que comprendan. El pueblo de Israel, pueblo de Dios, muchas veces estuvo fallándole a Dios. Desde el desierto, Dios habló con ellos y les dio la ley. Y dentro de los mandamientos, el mandamiento empieza diciendo: oye, Israel. Y de eso, hoy el pueblo judío tiene una oración, la oración más sagrada del pueblo judío, que la repiten 4 veces todos los días, es el Shema de Israel, que es otra cosa que escucha. La palabra Shema es el escucha. ¿Qué dice esa palabra que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 y 4? Dice así: oye, Israel, y asegúrate de poner por obra todos los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Y vuelve a decir: oye, Israel, en el versículo 4, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, Israel, escucha y obedece, escucha y pon por obra, de tal manera que quien no escucha no puede comprender. Por eso decía Jesús: tienen oídos, pero no oyen. Es decir, no tienen la capacidad de escuchar atentamente. ¿Cuándo tenemos dificultad para oír? Pues cuando hay muchos otros ruidos, ¿verdad? Alguien te está hablando, está contigo, y de repente empiezas a oír boruca de vehículos, o de música, o de otras cosas, ¿verdad? O cuando estás en una fiesta donde el volumen está demasiado alto, pues difícilmente puedes escuchar. A lo mejor oyes algo, pero no escuchas, ¿verdad? Y seguramente no comprendes realmente lo que te están diciendo. Entonces Jesús dice varias veces: escucha, escucha y comprende. Es decir, préstame atención, porque si no prestas atención no vas a poder obedecer. De tal manera que la insistencia de Dios a través de la palabra, de que oigamos su palabra y que la pongamos por obra, depende de que tengamos oídos espirituales. Es imposible que una persona que no tiene sentido espiritual pueda comprender y hacer. Esto es tremendo, porque entonces llegamos a la conclusión de que la iglesia de Cristo padece sordera espiritual. Muchos oyen, pero no escuchan, ¿verdad? Según cifras del INEGI, en México, en la actualidad, hay 2.4 millones de sordomudos, según el último censo. 2.4 millones de personas son sordomudas. Y este sector es el más afectado ahorita, o el más vulnerable en la pandemia, porque aquellos sordomudos que logran aprender el lenguaje de señas, pues necesitan de leerte los labios para ver lo que estamos diciendo. Y ahora, si todos enmascarados, ¿cómo van a ellos a poder leer los labios? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ya de por sí tenían problemas para comunicarse y relacionarse, ahora 2 millones y casi medio tienen mayor dificultad para comunicarse. Y entonces se está hablando de qué hacer, de ¿cómo se llama? Crear o diseñar tapabocas transparentes, o que solamente usen máscara, etc. Se van a buscar maneras. Pero para los sordos espirituales, ¿cuál será el remedio? ¿Cuál será el remedio para la sordera espiritual? Necesitamos que Jesús meta los oídos, meta los dedos en nuestros oídos, ¿verdad? Y diga: Efata, sea abierto, que sea abierto tu oído. Lo tremendo es que son 2.4 millones de sordos naturales, pero son más del 80% de la población sordos espirituales. Si me doy a entender. En lo natural
solamente 2.4 millones de más de 120 millones de mexicanos que somos. Pero en lo espiritual, menos del 10 o 15% tienen oído espiritual. Es decir, que la mayor parte de la población mexicana tiene sordera espiritual y no tiene una relación con Dios. Y no puede obedecer a Dios. Y no puede andar en obediencia a Dios, porque no le escucha ni le comprende. Entonces entendemos por qué tenemos la nación que tenemos, ¿verdad? Podemos tener religión, pero pasarnos lo mismo que a los judíos, que oímos, pero no entendemos, no comprendemos, porque los oídos espirituales no han sido abiertos. Esta es la importancia del mensaje de esta tarde. Necesitamos orar porque los oídos sean destapados, espiritualmente hablando. Los míos, los tuyos y los de todas las personas, ¿verdad? Lo tremendo es que la obra de Dios de nosotros muchas veces ya nos ha permitido escuchar, porque Dios en su misericordia nos hizo llegar el mensaje del Evangelio y muchos ya lo oímos y lo creímos y comenzamos a caminar en fe. Pero luego permitimos que las circunstancias de la vida, que los afanes, que los problemas, las enfermedades, los padecimientos, los conflictos nos vayan llenando otra vez de sordera, porque nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra alma está tan ocupada en las cosas cotidianas que empezamos a perder el sentido espiritual. Eso es lo que está pasando en la iglesia. O sea, la iglesia de Cristo, la auténtica iglesia de Cristo, ha escuchado el mensaje, ha escuchado el mensaje del Evangelio, ha recibido el don de la fe, pero muchos están siendo ensordecidos por las circunstancias de la vida, por el engaño, por las trampas, por el afán. Y entonces es como si fueran otra vez sordos espirituales. Y lo peor de eso es que muchos no se dan cuenta, ¿verdad? Muchos hoy, creyentes, ya han caído en la indiferencia. Y dicen, pues, ¿para qué ir a la iglesia? Si luego los curas hicieron esto, y luego los pastores han hecho esto, y en la iglesia fulana hacen esto, y eso que son cristianos, ¿verdad? Y entonces se empiezan a tapar los oídos. Y aquello que había sido destapado por parte de Dios de manera espiritual, comienza otra vez a taponearse y ya no se escucha la voz de Dios. Por eso necesitamos estar alerta y no permitir que el engaño pueda otra vez tapar nuestros oídos que ya habían sido liberados por parte de Dios. Les cuento una broma de una ilustración que está aquí para cambiar un poquito el humor. Dice que estaban dialogando un sargento del ejército con un soldado. Es un soldado que usaba lentes y le dice el sargento: dígame, soldado, si alguien le dispara a usted y le vuela una oreja, ¿cómo queda? Y dice: medio sordo, mi sargento. Muy bien, soldado. Y si después le disparan en la otra oreja, ¿cómo queda, soldado? Quedo ciego, mi sargento. ¿Cómo se le ocurre que va a quedar ciego si le vuelan las dos orejas? Quedaría sordo. Dice: no, mi sargento, porque si me tumban las dos orejas, quedo ciego, porque entonces ¿dónde voy a poner mis lentes? Entonces, cuidado con las orejas. En la escritura, ustedes saben que Pedro le mochó la oreja a un siervo, ¿verdad? De tal manera que esto es bíblico también. Volviendo al pasaje de hoy, nos dice la escritura que personas tuvieron compasión, no le hicieran amigos, familiares, conocidos o vecinos de este sordo y tartamudo, y lo llevaron delante de Jesús. Y ahí hay una enseñanza también para nosotros hoy. Siendo conscientes de lo que estoy diciendo esta tarde acerca del problema de la sordera espiritual, ¿cuántos cerca de ti estarán sordos? ¿Verdad?
¿A cuántos habrá necesidad de acercarlos al Señor? De decirle, ven y ve, ven y ve, ven y escucha la palabra del Señor, recibe el Evangelio. O bien, hablarle tú, porque es la mejor ayuda que podemos brindar. La mejor ayuda que le podemos dar a una persona es acercarlo a Cristo para que sean liberados sus oídos, sean destapados y su lengua sea desatada. Pero tenemos que empezar por nosotros, ¿verdad? Dice Jesús en Lucas 11:28. Lucas 11:28. Dice, dichosos más bien los que oyen, son dichosos, son felices los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Volvemos al punto, ¿verdad? Es decir, la dicha viene por oír la palabra de Dios, y entonces la podemos poner por obra. Pero si hay sordera, no hay dicha, y por lo tanto no hay obediencia. Así que la persona que no oye la voz de Dios está incapacitada. Es urgente que sean destapados sus oídos, y es urgente que la iglesia de Cristo sea destapados sus oídos espirituales y liberada la lengua, ¿verdad? Para que podamos hablar del Evangelio. Jesús no solo destapó los oídos del sordo, Él también le desató la lengua, y con esto le abrió la puerta a la vida. Si la vida viene por el oír el mensaje del Evangelio, a Cristo mismo hablándonos hacia nuestras vidas. De esta manera lo comunicó al mundo. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 3:20? Jesús dijo estas palabras. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? ¿Dónde empezó todo? Yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si allí hay sordos, no van a abrir, ¿verdad? No oyen. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ya sé, eso es muy importante, que ya oyó. Pero después, ¿qué se necesita? Oye y abre la puerta. ¿Cuál puerta? La de su corazón, la de su mente, ¿verdad? Se quita de prejuicios, se aparta de toda cuestión de religiones y de tradiciones y recibe el mensaje del Evangelio. Dice, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendremos comunión íntima, personal, como la que tuvo con este sordo y tartamudo. Ese es el privilegio que tenemos tú y yo. Podemos tener comunión permanente ya con él, porque oímos y abrimos, y hoy está en nosotros y con nosotros. Así que la misión de la iglesia hoy es llevar esta sanidad a todos aquellos que están sordos y mudos, porque aún no ha llegado la visitación de Cristo, la revelación a sus vidas. El Espíritu de Dios hoy nos está hablando y quiere que escuchemos su voz, porque quiere bendecirnos, quiere guiarnos por el camino de bendición, de felicidad, porque esta es la única manera de ser cristianos. La única y verdadera manera de ser cristiano es escuchar lo que el Espíritu dice y ponerlo por obra. Jesús, en otros pasajes de la Escritura, como Lucas 8:21, dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Estoy haciendo énfasis en la importancia de oír espiritualmente. También dijo Jesús en Juan 10:27, mis ovejas, Él es el pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas de Cristo no son sordas, ¿verdad? Las ovejas de Cristo oyen la voz del pastor y le siguen. Dice el versículo 36 del pasaje que estamos estudiando, que después de que Jesús sanó al sordomudo, al sordo y tartamudo, les dijo a las personas que lo habían llevado
y a los que estaban ahí junto a él: no le digan esto a nadie. No le digan esto a nadie. Y dice Marcos que el efecto fue al contrario. Ya hemos visto en otros pasajes de la Escritura que así sucedió, ¿verdad? Allá en el capítulo 1, en el primer milagro que hace Jesús con un leproso, ¿se acuerdan? Habló con él y le dijo: ¿has sido sanado? No le cuentes a nadie, solo ve con el sacerdote. Y salió y lo contó a todo el mundo y la gente lo dijo. Naturalmente hablando, pues es lógico. Si a ti el Señor te sana, no lo contarías. Nuestra primera reacción es, pues, de gozo, ¿verdad? Dice la Escritura que en el caso cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico que estaba allá en la puerta del templo, él entró danzando y brincando y dando gritos de júbilo a Dios, porque finalmente podía andar. Es decir, esa es la respuesta humana. Esa es la respuesta humana. ¿Por qué Jesús entonces insistió tanto? Porque más de 4 veces en lo que llevamos de lectura del Evangelio de Marcos dice estas palabras: no lo cuenten a nadie. Y todas las veces el efecto fue al contrario. La gente fue y lo contó y lo contó, y tanto lo contó que empezaron a venir multitudes, y las multitudes ya no dejaban ni siquiera actuar, ni siquiera tenían tiempo para comer, ¿verdad? Y después ya lo querían agarrar, ¿verdad? Querían por lo menos tocarlo y se le echaban encima, o sea, con el riesgo de hasta poderlo aplastar, atropellar. Y entonces Jesús tuvo que separarse y subirse a barcas o a un lugar más alto para de allí hablar y poner distancia de la gente, porque ya eran multitudes los que le seguían. Y aquí nuevamente les dice: no lo cuenten a nadie. Pero ellos salieron y lo contaron a todo el mundo. Dice que se maravillaban, salieron maravillados de ese lugar. Y entonces dijeron: hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Todo lo hace bien. Esa fue la frase: todo lo hace bien. En esa actitud de maravillarse, de gozarse, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no quería que lo contara? ¿Saben por qué? Porque tenían una revelación incompleta. La gente tenía una revelación incompleta de Jesús. Para ellos era un sanador, un hombre dotado por Dios con dones para sanar, para hacer milagros. Pero no sabían que la principal obra de Dios era la sanidad, la restauración, la reconciliación con Dios. Porque aún no había ido a la cruz. Aún no había ido Jesús a la cruz. La obra completa vendría hasta que Él fue a la cruz y resucitó. Pero en ese momento, cuando les decía no lo cuenten a nadie, es porque lo que iban a contar era la mitad de la historia. Todo lo que iban a contar era la mitad de la historia. Tú y yo ahora tenemos la historia completa. Así que el mandamiento es al contrario. A ellos les dijo: no lo cuenten. A nosotros, ¿qué nos dice hoy? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. ¿Cuál es el llamado a nosotros? Cuéntenlo, hablen, ¿verdad? El asunto es que ahora tenemos sordera espiritual y muchos tienen la lengua trabada y no pueden dar testimonio de lo que ya Dios hizo o está haciendo en sus vidas. Qué problema, ¿verdad? Aquellos porque no tenían la revelación completa, y yo porque estando la obra completa no hay oídos espirituales. ¿Te das cuenta de la importancia de lo que hoy quería hablarnos el Señor? La obra está hecha completa el día de hoy. Ya Cristo fue a la cruz. Ella llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. Allí fueron pagados y limpiados todos nuestros pecados. El pecado que heredamos desde Adán, allí fue crucificado. No hay más culpa, no hay más acusación de parte de Dios para la humanidad. Pero la humanidad necesita saber que ya el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Porque si no lo sabe, sigue viviendo bajo culpa y sigue viviendo bajo condenación.
Y ahí la consecuencia de la incredulidad y de la sordera espiritual. Necesita oírlo. Y si nosotros tenemos el privilegio de conocer la revelación completa, estamos llamados a publicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Termino con esto, con Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se escucha es el Evangelio de Cristo. Es necesario que sea escuchado para que venga la fe. No hay otra manera. No hay otra manera de que se quite la sordera espiritual. Solo por el mensaje del Evangelio. La obra no la vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a obedecer y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra de sanidad. Él va a decir: Efata, sea abierto, de manera personal a cada uno, y tratará de manera distinta con cada persona, como lo está haciendo hoy con nosotros. Cristo dijo, sus últimas palabras en la cruz del Calvario fueron: consumado es. Consumado es, que significa todo está cumplido. Todo lo que el Padre me envió, ya lo he hecho. Eso es suficiente. Tú y yo no tenemos que hacer nada, solamente confiar. Por medio de la palabra, confiar en Él. Pero dicen, hay un dicho, ¿verdad?, por ahí que dice que no hay peor sordo. Híjole, no hay peor sordo que el que no quiere oír. O sea que hay quienes se niegan a oír. Qué tremendo, qué tremendo. Si los sordos naturales sufren por su incapacidad de comunicarse y de estar aislados de los demás, ¿cuánto más se sufrirá al estar aislado de Dios, separado de Dios, sin posibilidades de vivir una vida de calidad en este tiempo y una vida eterna que solo Jesús puede dar? Es urgente que el mensaje del Evangelio sea predicado y sea escuchado. Vamos a estar de pie. Todo lo ha hecho bien, dijeron estas personas, ¿verdad? Todo lo ha hecho bien. Él sana a los sordos, hace hablar a los mudos, le da la vista a los ciegos, limpia a los leprosos, levanta a los paralíticos, resucita a los muertos. Cosas tremendas que hizo Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Hoy Jesús físicamente ya no está presente. Hoy Jesús se ha multiplicado, ¿verdad?, en su iglesia. Él es espíritu que vivifica, que da nueva vida, que nos hace renacer, que nos da una nueva naturaleza. Y hoy vive y mora en cada uno de aquellos que han oído, creído y le han recibido, ¿verdad? Y juntos somos el cuerpo de Cristo. Juntos somos el cuerpo de Cristo. De tal manera que la iglesia, en forma corporativa, puede hacer la obra de Cristo. Dijo: estas obras que yo hice, ustedes las harán también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. ¿Dónde está Él? Con el Padre, a la diestra del Padre, ¿verdad? ¿Qué está haciendo allí? Intercede por su iglesia e intercede por todos aquellos que aún no han oído, ¿verdad? Y por eso tenemos la seguridad que si oramos y le pedimos, Él nos oye. Dijo Jesús a sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, dice después, en el 15, dice: después ustedes pedirán, y no les digo que yo pediré, no, el Padre mismo los escuchará a ustedes, porque yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, ¿verdad? Esta es la fe que tenemos. Cierra tus ojos. Empecemos por pedirle a Dios que si acaso hay alguna obstrucción, a lo mejor no hemos limpiado con frecuencia nuestros oídos, a lo mejor hemos dejado que algunas cosas obstaculicen y estorben para que escuchemos. Hoy le podemos pedir al Señor que limpie nuestros oídos,
que nos renueve el gozo de la salvación, que nos haga recordar ese momento en que por haber oído el Evangelio fuimos sanados, fuimos liberados y renacimos en Cristo. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos fortalezca, nos sustente, Señor. Se avive el fuego en cada uno de nosotros, Señor, y traiga la convicción de que somos hijos tuyos y de que tenemos oídos espirituales abiertos y que tenemos una lengua liberada para proclamar tu grandeza, tus maravillas y la obra que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Padre, oramos también por todos aquellos que aún, Señor, no tienen esta bendición. Padre, oramos por todos los que padecen sordera espiritual, Señor, y pedimos tu gracia y tu misericordia, Señor, sobre todos ellos. Algunos son familiares nuestros, gente muy cercana a nosotros, Señor. Hoy pedimos por ellos, hoy rogamos por ellos, que les sean destapados los oídos, que tu palabra de poder y autoridad llegue en este momento a sus vidas, diciendo: Efata, sé abierto tu oído, sea abierta tu mente, sea abierto tu corazón para recibir el mensaje del Evangelio, el mensaje de reconciliación con Dios. Gracias te damos, Señor, por la obra de sanidad y de bendición en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por lo que ya hiciste y por lo que aún harás, Señor. Hoy pedimos, Padre, que esta obra de sanidad y restauración sea completa en cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, reconocemos que muchas veces tendremos que pasar por dificultades. Tú dijiste que en esta vida tendríamos aflicción, pero que confiáramos en ti, Señor. Que tú ya venciste al mundo. Y a través del Evangelio de Juan nos dijiste que la fe que vence al mundo es la fe que tú has puesto en nosotros. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Hoy, Padre, fortalece la fe de cada uno de nosotros, Señor. Fortalece la fe, Señor, por el oír, que por lo que estamos escuchando nuestra fe sea fortalecida, que la palabra de Dios more abundantemente en cada uno de nosotros, Señor, y por la fe recibamos. Si aún no hemos recibido, perseveramos, Señor. Si ya hemos recibido, te damos gloria y alabanza, Señor, y te decimos: hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.